Bienvenidos a Mundo Top 10. Todos conocemos las llaves de Netflix. La Anywhere Key, la Head Key o la temida Omega Key. Pero los cómics de Joe Hill y Gabriel Rodríguez nos muestran un universo mucho más amplio, lleno de llaves únicas y poderosas que jamás llegaron a la pantalla. Hoy exploraremos las 10 llaves más fascinantes que solo existen en los cómics, con poderes sorprendentes y creativos. Prepárense para descubrir secretos de Key House que solo los fans de los cómics conocen. Número 10. Owl Key, llave del búho, convierte un reloj con forma de búho en un espía viviente que puede volar y observar lo que sucede a su alrededor. Se usa principalmente para vigilancia dentro de Key House o para anticipar ataques enemigos. Puede transmitir información crucial a los logs sin que nadie sospeche. Aunque parece inofensiva, su capacidad de moverse sin ser detectada la convierte en una de las llaves más estratégicas. Los cómics muestran al búho con alas extendidas y ojos brillantes, siguiendo silenciosamente a los intrusos. Número 9. Key House Key. Controla toda la mansión Key House, permitiendo abrir puertas secretas o reforzar protecciones mágicas. Los Log la usan para mantener la seguridad de la mansión y proteger otras llaves más poderosas. Explica cómo la mansión tiene trampas, puertas ocultas y habitaciones que cambian de forma. Esta llave actúa casi como el cerebro de Key House. En los cómics, la llave brilla con una aura dorada, como si la mansión misma respondiera a ella. Número 8. Animal Key, llave animal, transforma al portador en un animal que refleja su espíritu interior. Permite a los Log adaptarse a diferentes situaciones: sigilo, combate, exploración o escape. Por ejemplo, un personaje audaz puede convertirse en un león, mientras uno tímido se convierte en ratón. Esta llave también se puede usar para disfrazar al usuario frente a enemigos o espiar sin ser reconocido. Las transformaciones son detalladas, mostrando cómo la personalidad del personaje se refleja en la forma animal. Número 7. Plant Key, llave de plantas, controla raíces, enredaderas y vegetación circundante. Se utiliza tanto para defensa como para crear trampas, bloquear puertas o capturar enemigos. La llave puede hacer crecer plantas a gran velocidad, e incluso crear muros vivos, que imitan figuras humanas para engañar a intrusos. Los cómics muestran escenas espectaculares con raíces gigantes y enredaderas que se retuercen como si tuvieran vida propia. Número 6. Gender Key, llave de género. Cambia el sexo del portador al cruzar la puerta. Perfecta para confundir enemigos, infiltrarse o explorar la identidad de los personajes. Esta llave es una de las más polémicas e innovadoras del lore, porque toca temas de identidad de manera literal y directa. Los cómics muestran al portador transformándose instantáneamente, con detalles que enfatizan la transición de manera mágica y elegante. Número 5. Tempus Fugit Key. La Tempus Fugit Key es una de las llaves más poderosas que existen, y a la vez una de las más peligrosas. Exclusiva de los cómics, esta llave se inserta en un reloj antiguo y otorga el control absoluto sobre el flujo del tiempo presente. El portador puede ralentizar el mundo a su alrededor como si todos se movieran en cámara lenta, o acelerarlo hasta niveles imposibles para el ojo humano. Imagina una pelea donde tu enemigo apenas puede reaccionar, mientras tú tienes todo el tiempo del mundo para atacar o escapar. Lo interesante es que, a diferencia de la Time Shift Key que vimos en la serie, la Tempus Fugit no sirve para mirar el pasado, sino para doblegar el tiempo mismo en el ahora, dándole al usuario una ventaja casi invencible. Número 4. Philosophoscope Key, llave del filosofoscopio, permite ver verdades ocultas y comprender enigmas imposibles. Ideal para resolver misterios, anticipar acciones enemigas o descubrir secretos de Key House. Considerada la llave de los detectives mágicos, porque permite leer situaciones y encontrar la solución correcta a problemas complejos. Se muestra como una llave que emite destellos y proyecciones visuales, revelando pistas y secretos invisibles. Número 3. Skin Key. La Skin Key es una de las llaves más curiosas y con más posibilidades narrativas. Aparece en los cómics, y su función es transformar la piel del portador en cualquier otra apariencia. Con solo usarla en una cerradura y pasar por una puerta, puedes modificar cómo luce tu piel,
cambiar tu color, textura, añadir tatuajes, cicatrices. Incluso adoptar la apariencia de otra persona de manera perfecta. Es como una versión menos invasiva que la Identity Key de la serie, pero con resultados igual de impresionantes. Además, no solo sirve para el disfraz o la infiltración. En teoría, podría usarse también como protección, creando piel más dura o resistente. Una llave que demuestra que en Lock y Key hasta las ideas más simples pueden volverse aterradoras si caen en las manos equivocadas. Número 2. Teddy Key. Da vida a ositos de peluche con garras y colmillos, que atacan a quien el portador indique. Ideal para defensa sorpresa o crear caos entre enemigos desprevenidos. Mezcla de ternura y terror, lo que la hace memorable y única. Nunca fue adaptada a la serie de Netflix. Los ositos parecen adorables al principio, pero rápidamente muestran sus colmillos y garras, generando escenas impactantes y cómicas a la vez. Número 1. Giant Key, llave gigante, convierte al portador en un gigante, aumentando tamaño y fuerza. Perfecta para enfrentar enemigos enormes, atravesar obstáculos o proteger la mansión en situaciones extremas. Su aparición es limitada, lo que la convierte en una joya del lore. Solo los cómics muestran su verdadero poder. Escenas espectaculares donde el personaje domina su entorno, mostrando su enorme tamaño frente a enemigos o puertas gigantes. Estas llaves nos muestran que el universo de Lock y Key en los cómics es mucho más amplio y creativo que la serie de Netflix. Desde la Giant Key, épica en acción, hasta la Enigma Key, misteriosa y enigmática, cada llave aporta magia, misterio y diversión al mundo de los Lock. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas llaves te gustaría tener en la vida real? ¿Cuál debería aparecer en una futura adaptación de la serie? ¿Y cuál llave pudiera existir? No olvides darle like, suscribirte a Mundo Top 10 y dejar tu comentario, para seguir explorando secretos mágicos que solo los fans de los cómics conocen.